Durante 40 años, los científicos intentaron leer el código genético encerrado dentro de las momias egipcias, y durante 40 años fracasaron. El clima cálido del desierto, la humedad sellada dentro de las antiguas tumbas, los químicos utilizados para preservar los cuerpos para el más allá, todo parecía haber destruido lo único que podía responder la pregunta más antigua de la humanidad sobre los fundadores de Egipto. Luego, en un laboratorio estéril en Alemania, un equipo extrajo algo que no debería haber existido: cadenas genéticas completas de cuerpos enterrados antes de que las pirámides alcanzaran su apogeo. Lo que encontraron derrocó un siglo de suposiciones. Los fundadores del antiguo Egipto no eran lo que la gente esperaba. La cuestión de los orígenes de los antiguos egipcios nunca había sido imparcial. Durante más de un siglo los académicos habían discutido. Algunos argumentaron que la civilización debió haber sido sembrada por invasores del cercano oriente. Otros insistieron en que sus orígenes eran puramente africanos. El debate se complicó con la política moderna, los prejuicios coloniales y las afirmaciones contrapuestas sobre la propiedad del pasado. Pero sin ADN no había forma de resolver el asunto. El primer intento serio se produjo en 1985. Un joven estudiante de posgrado sueco llamado Svante Pääbo, trabajando en secreto por la noche en el laboratorio de la universidad, logró extraer material genético de tejido de momia egipcia. Afirmó haber tenido éxito. La comunidad científica se mostró escéptica. En pocos años esos resultados fueron refutados por contaminación. El ADN moderno se había infiltrado en las muestras antiguas. El clima cálido de Egipto, al parecer, simplemente había destruido cualquier material genético auténtico de miles de años de antigüedad. A principios de la década de 2000, el consenso era claro. Johannes Krause, un genetista del Instituto Max Planck de Alemania, lo describiría más tarde sin rodeos. La mayoría de los expertos habían concluido que la recuperación fiable de ADN de momias egipcias era fundamentalmente imposible. La temperatura, la humedad, las sales de natrón y las resinas utilizadas en el proceso de momificación, todos los factores parecían conspirar contra la preservación. El ADN es hidrófilo, absorbe agua, y el agua combinada con el calor y el tiempo rompe las cadenas moleculares en fragmentos. Estos son demasiado pequeños y están demasiado dañados para ser leídos. Durante décadas este fue el dogma científico. Egipto guardaría sus secretos genéticos. Lo que cambió no fue Egipto, fue la tecnología. A finales de la década de 2000, una revolución barrió la genética. Los secuenciadores de alto rendimiento, capaces de leer millones de fragmentos de ADN a la vez, reemplazaron los métodos más antiguos que solo podían apuntar a genes específicos. En lugar de buscar una aguja en un pajar, los científicos ahora podían secuenciar todo en una muestra y ordenarlo después. Más importante aún, los investigadores finalmente aprendieron a reconocer la huella dactilar del ADN antiguo auténtico. A medida que el ADN se descompone a lo largo de miles de años, desarrolla patrones de daño característicos. Los enlaces químicos en los extremos de cada fragmento se rompen de formas predecibles. Las bases de citosina se convierten en uracilo a través de un proceso llamado desaminación. Cuando los secuenciadores leen estas moléculas dañadas, aparecen como sustituciones específicas. Citosina por timina en los extremos de las hebras. La contaminación moderna no lleva esta firma, solo el ADN descompuesto durante milenios lo hace. Esta fue la clave, no solo para extraer el ADN, sino para demostrar que era antiguo. En 2017, Johannes Krause y un equipo internacional centraron su atención en una colección que había estado en museos alemanes durante más de un siglo. Las momias procedían de Abu Sir el-Menik, un lugar de enterramiento a lo largo del Nilo, a unos 100 kilómetros al sur del Cairo. El asentamiento había estado dedicado a Osiris, el dios de los muertos, lo que lo convirtió en un cementerio popular durante siglos. Estos restos fueron excavados a principios del siglo XX y trasladados a la Universidad de Tubinga y al Museo de Prehistoria de Berlín. 151 cabezas momificadas, de egipcios comunes, no faraones ni nobles, sino ciudadanos de clase media enterrados en ataúdes de madera pintada, que abarcan 13 siglos de historia desde el apogeo del Imperio Nuevo hasta la ocupación romana. El equipo de Krause probó un enfoque diferente. En lugar de tomar muestras de tejido blando conservado, es decir, piel, músculos y órganos internos en los que los investigadores anteriores se habían centrado, se adentraron más en los huesos. En los dientes, estas estructuras densas y protegidas de la humedad habían protegido su ADN de la peor descomposición. Los resultados los asombraron. De esas 90 momias, el equipo recuperó genomas mitocondriales completos de 3 individuos.
Extrajeron ADN nuclear de genoma completo, el plano genético completo heredado de ambos padres. La datación por carbono reveló que la muestra más antigua databa de 1388 a.C. La muestra más reciente databa de 426 después de Cristo. Entre esos dos puntos hubo conquistas asirias, nubias, persas, griegas y romanas. Sin embargo, los registros genéticos apenas cambiaron a lo largo de 13 siglos de dominio extranjero. La población de Abu Sid el-Melek permaneció sorprendentemente estable. El ADN contó una historia de continuidad, no de reemplazo. Pero el verdadero hallazgo sorprendente no fue sobre la estabilidad, sino sobre el origen. Cuando el equipo de Krauss comparó los genomas de los antiguos egipcios con poblaciones de todo el mundo, tanto antiguas como modernas, surgió un patrón claro. Las coincidencias genéticas más cercanas no estaban en el África subsahariana, sino en el cercano Oriente. Los antiguos habitantes de Abu Sid el-Melek se agrupaban con poblaciones del Neolítico y la Edad del Bronce del Levante, el actual Israel, Jordania, Líbano, Siria. Mostraron una estrecha relación con antiguos anatolios de lo que hoy es Turquía. Sus haplogrupos del cromosoma Y incluían marcadores comunes en el Medio Oriente. Estas implicaciones resonaron en todo el campo. En contraste, los egipcios modernos llevan una ascendencia subsahariana significativamente mayor, alrededor del 8 al 15%, en comparación con sus ancestros antiguos. Este flujo migratorio, según los datos, ocurrió en los últimos 1500 a 2000 años, mucho después de que terminara la era de los faraones. Los antiguos egipcios, al parecer, estaban genéticamente más relacionados con los pueblos antiguos del Mediterráneo oriental que con las poblaciones más al interior de África. El estudio de 2017 tenía limitaciones. Todas las muestras provenían de un solo sitio en el Egipto Medio. La muestra más antigua databa del Imperio Nuevo, milenios después de la construcción de las pirámides, y Egipto ya estaba unificado. Los críticos argumentaron que estos hallazgos podrían no ser representativos de poblaciones anteriores, o de aquellos del Alto Egipto, más cerca de Nubia. 8 años después, esa brecha comenzó a cerrarse. En julio de 2025, un equipo del Instituto Francis Crick y la Universidad John Moores de Liverpool anunció que habían logrado lo que nadie había conseguido antes. Habían secuenciado el genoma completo de un individuo que vivió durante el Imperio Antiguo, la era en que se construyeron las grandes pirámides de Giza. Este hombre fue enterrado en Nuweirat, un pueblo a 265 kilómetros al sur del Cairo. Su cuerpo fue descubierto en 1902, enterrado dentro de una vasija de cerámica sellada en una tumba excavada en la roca. La vasija y la ladera de la colina juntas crearon un microambiente, lo suficientemente estable como para preservar su ADN. Durante casi 5000 años, él no fue momificado. La preservación artificial aún no era una práctica estándar. Irónicamente, eso podría haber ayudado. Utilizando la secuenciación de escopeta en el ADN extraído de la capa de cemento dental de su diente, los investigadores construyeron un genoma con una cobertura doble, suficiente para determinar el origen ancestral con confianza. Los resultados replicaron y expandieron hallazgos anteriores. Aproximadamente el 80% de la ascendencia de este hombre encontrado en Irak se remonta a poblaciones antiguas del norte de África. El 20% restante se relaciona con algo inesperado: genomas del creciente fértil oriental, de Mesopotamia, de lo que hoy es Irak. No del Levante, sino de Mesopotamia. El patrón genético es muy preciso. El modelo estadístico de mejor ajuste muestra que el 77,6% de la ascendencia coincide con poblaciones del Neolítico Medio de Marruecos, que a su vez son una mezcla de agricultores del Levante y grupos anteriores del norte de África. El 22,4% restante coincide mejor con genomas mesopotámicos del Neolítico que datan de entre 9000 y 8000 años antes de Cristo. Esta conexión no es un efecto secundario. Las pruebas estadísticas muestran una relación directa con la propia Mesopotamia. Esto sugiere flujos migratorios desde el creciente fértil oriental hacia Egipto durante o antes del período dinástico temprano. Los orígenes aún se debaten, posiblemente a lo largo de rutas marítimas mediterráneas, quizás a través del corredor del Mar Rojo, quizás a través de poblaciones intermedias en el Levante que aún no han sido muestreadas, pero la evidencia genética ahora confirma lo que los arqueólogos han sospechado durante mucho tiempo, a partir de artefactos culturales, estilos de cerámica, sellos cilíndricos y motivos arquitectónicos que parecen reflejar originales mesopotámicos que aparecen en el Egipto predinástico. El intercambio no fue solo de objetos e ideas, fue de personas.
Este hombre vivió en una era crucial. La datación por radiocarbono lo sitúa entre 2855 y 2570 años antes de Cristo, coincidiendo con la transición del periodo dinástico temprano al reino antiguo. Las primeras pirámides estaban en construcción, el Alto y el Bajo Egipto acababan de unificarse y se estaban sentando las bases de una de las civilizaciones más duraderas de la historia. Su esqueleto contó su propia historia. El bioarqueólogo Joel Iris estimó su edad al morir entre 44 y 64 años, una longevidad extraordinaria para la época, equivalente a vivir hasta los 80 años hoy en día. Sus huesos mostraron osteoartritis severa y desarrollo muscular consistente con décadas de trabajo físico pesado. Su estatura era modesta, de 157 a 160 centímetros. El análisis genético predijo que tenía ojos marrones, cabello castaño y piel oscura, rasgos comunes en los egipcios y norteafricanos de hoy. Nació en Egipto. Las firmas isotópicas en sus dientes coincidían con la dieta y el clima del Valle del Nilo. Este no era un comerciante o diplomático extranjero enterrado lejos de su hogar. Este era un egipcio. Sin embargo, sus genes contaron una historia que iba más allá del Nilo. Estos hallazgos no resuelven todas las preguntas, aclaran algunas y abren otras. El nuevo genoma de ADN representa a un individuo de un sitio en un periodo. Egipto es vasto. El Alto Egipto, más cerca de Nubia, podría mostrar patrones diferentes. La región del delta en el norte, expuesta al comercio mediterráneo, podría haber absorbido diferentes influencias. Una historia genética compleja de Egipto requeriría decenas o cientos de genomas secuenciados que abarquen miles de años. Y toda la longitud del Nilo. Algunos académicos han cuestionado si el sitio del Malek, utilizado en el estudio de 2017, pudo haber atraído poblaciones con ascendencia típica, quizás descendientes de mercenarios extranjeros o colonos a quienes se les concedieron tierras en la región de Fayum durante el Reino Nuevo. Otros argumentan que el muestreo aún es demasiado limitado para sacar conclusiones generales sobre todos los antiguos egipcios, especialmente los de los periodos predinásticos más tempranos, cuando se estaban sentando las bases de la cultura egipcia. Se está planteando, el debate continúa como debe ser, lo que el ADN ha establecido más allá de toda duda razonable es esto. Las personas que construyeron y mantuvieron la civilización egipcia durante sus primeros 3000 años no fueron reemplazadas por oleadas de conquista. Su perfil genético se mantuvo estable a través de las dinastías extranjeras. Los persas gobernaron, los griegos gobernaron, los romanos gobernaron, pero la población persistió. La ascendencia fundacional de estos antiguos egipcios fue una mezcla predominantemente del norte de África con raíces profundas en las poblaciones que habitaron el Valle del Nilo y el Sáhara cuando el desierto aún era verde, pero también con un componente significativo de Asia Occidental, particularmente de Mesopotamia. Esta mezcla pudo haber ocurrido antes o durante las primeras fases de la formación del Estado egipcio. No fue una introducción posterior, estuvo presente desde los cimientos. Los egipcios modernos, confirman los datos, retienen entre el 80 y el 90% de esta huella genética antigua. Los cambios que ocurrieron, la ascendencia subsahariana adicional, llegaron más tarde en los últimos 2 milenios. La continuidad supera el cambio. Hace 40 años, Svante Pavo miró fijamente fragmentos de tejido momificado y soñó con leer la historia genética del antiguo Egipto. Sus resultados iniciales fueron refutados. El clima, la química y el paso del tiempo parecían haber borrado el registro para siempre. Hoy Pavo ostenta un premio Nobel por la secuenciación del genoma neandertal y las momias que una vez estudió finalmente han revelado sus secretos a la próxima generación de tecnología que él ayudó a inspirar en un laboratorio en Alemania, en un museo en Liverpool, en el diente de un hombre que trabajó durante décadas bajo el sol egipcio hace casi 5000 años. El código genético persiste y cuenta una historia más compleja que cualquier narrativa singular de raza u origen, una historia de poblaciones que se movieron, se mezclaron, construyeron y luego persistieron a través de milenios mientras los imperios surgían y caían a su alrededor. El secreto enterrado en las tumbas nunca fue sobre quiénes eran los egipcios, sino sobre cuánto tiempo persistieron. ¿Qué piensas? Deja un comentario abajo. No olvides suscribirte para ver más.